tomaba justamente la pauta por parte de Xi Jinping de querer de alguna manera, bueno, mediar en este conflicto, pero una mediación que parecería más cercana justamente a la posición rusa. Para conversar justamente y tratar de entender la importancia de esta cumbre, estamos en comunicación con Eric de la Fuente, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Florida, y que está en contacto con nosotros. Eric, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, muchas gracias por la invitación. Eric, ¿qué significaba así, si brevemente, digamos, esta reunión, esta cumbre de Rusia? Mira, esto es un nuevo esfuerzo que ha venido haciendo China para posicionarse más como un arbitrario a nivel mundial diplomáticamente. Hasta hace poco China siempre ejerció su poder económico, pero no se metía mucho en tratar de buscar llegar a acuerdos diplomáticos. Esto cambió hace poco cuando hubo el gran anuncio entre Arabia Saudita e Irán, dos rivales muy fuertes, ¿no? Donde se llegó a ese acuerdo acá. Y aquí China está tratando de jugar un papel también importante, también tratar de contrarrestar el rol ese de Estados Unidos a nivel global de ese tipo de arbitrario diplomático, ¿no? Hay que recordar que para China esta guerra tampoco es lo más que quieren. China es el inversor número uno en Ucrania, mucha gente no sabe eso, y también era el socio comercial número uno en Ucrania antes de la guerra. Eso por un lado, y obviamente tiene relaciones con Rusia, pero hay que tener, yo siempre escucho esta alianza entre Rusia y China, hay que tener de acuerdo que estos no son países tradicionalmente amigos, ¿no? Hay soldados en la frontera, ha habido conflictos en el pasado y a los dos les conviene mantener unas mejores relaciones, tanto porque miran al mundo multipolarmente, ¿no? Obviamente que no sea al frente no esté Estados Unidos, entonces ahí el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero también China se ve mucho más encima de Rusia. Aquí Rusia es el hermano menor de esta relación y Putin necesita de China porque para poder mantener esto a largo plazo. Ahora, por un lado, Xi Jinping aparece como en este papel de un intento de mediación. Se habla también de una posible conversación telefónica con Volodymyr Zelensky. Ahora, al mismo tiempo empiezan a aparecer algunos reportes que hablan del uso de armas chinas por parte de Rusia en la guerra, algo que China niega, pero aparece ya sobrevolando esta idea. ¿Cómo lo está viendo usted esto? A ver, dos cosas que planteaste. Yo creo que Xi Jinping sin duda va a hablar por lo menos con Zelensky, cuidado, no se aparezca en Kiev. No, esto es, de hecho, el gobierno de Ucrania, que si bien es muy aliado a Estados Unidos, no ve esto, ve a Rusia, ve a China como también un socio importante a nivel de negociar, uno porque tiene acceso a Rusia, ¿no? Directamente, y otro porque el nivel de inversiones, de nuevo, en Ucrania es enorme, ¿no? Es importante tener eso clave. Lo que pasa es que en este sentido, los chinos hasta ahora no son totalmente neutrales, aunque no es que han estado a favor completamente de Rusia, por esto mismo que dijiste, militarmente. Y esos son informes que han venido de fuentes de inteligencia que hay que ver, obviamente, si pasara esto. Yo creo que China no podría ser un arbitrario, entonces por eso no me parece consistente, con la conducta china, pero si lo harían, obviamente estarían haciendo algo que no tendría sentido, porque si le dan armas a Rusia no van a poder ser mediador como ellos están tratando de hacer para proteger sus intereses. Eric, yo diría que desde el momento uno, ¿no?, de la invasión, muchos empezaban a preguntar, bueno, ¿y qué va a hacer China? ¿No? Y hubo como toda una espera, ¿no?, para ver qué posición tomaba. Y la verdad es que, si bien obviamente hubo declaraciones, votaciones en la ONU, se tomó casi un año China en decir, bueno, me parece que me meto de lleno en este conflicto, por lo menos me meto para tratar de negociar. ¿Por qué cree que China tardó tanto tiempo? Bueno, China, primero que nada, al contrario de Rusia, está muy involucrada en la economía global. Tienes que mirar productos que tienes en tu casa, a lo mejor, ¿no? Para que veas a ver cuántos dicen hechos en Rusia y cuántos hechos en China, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, pasa en todas partes. Por lo cual, este conflicto ha llevado a una serie de cosas que no son necesariamente buenas y es a largo plazo. China se ha beneficiado de comprar petróleo a precios menores, tiene más control de la industria petrolera rusa en el este, pero en general no es que quieren. Pero yo creo que también China está observando, porque mira una cosa que es muy importante para ellos, Taiwán. China va a hacer en algún momento, esto no es una cuestión, sino una pregunta si lo va a hacer o no. La cuestión es cuándo de tratar de traer a Taiwán a reunificarlo. Lo dijo Xi Jinping, como le digo a mis estudiantes, lo vamos a hacer pacíficamente o no pacíficamente.
Este tipo de reacción, cómo reacciona el mundo, qué tipo de sanciones se le pusieron a Rusia, cómo reacciona el mundo militarmente, estas son cosas que China está observando. Esto es la prioridad número uno para China a nivel de política exterior por encima de cualquier cosa, ¿no? Porque es casi política interna. Creo que hace que China pueda, eso te explica por qué China espera en gran parte. También los chinos no quieren posicionarse totalmente de un lado o del otro. Obviamente van a estar al lado de Rusia retóricamente, diplomáticamente, porque China se ve como adversario de Estados Unidos mano a mano. Y en este caso, de hecho, Rusia le hace un favor a China de crear este tipo de distracciones, vaya, esto es mucho más una distracción, pero para Estados Unidos, de enfoques en otras partes del mundo donde Estados Unidos tiene que poner recursos, tiene que poner su parte diplomática, en vez de tenerlo versus China, que es su contrincante número uno a nivel global, ¿no? Entonces, esto también le conviene a China de este lado, pero a largo plazo, China quiere ver cuáles son sus propios intereses, que no necesariamente son los de Rusia. Miremos la historia, inclusive parte que China reconoce de su territorio fueron anexados por la Unión Soviética, donde está Vladivostok, que es el puerto principal ruso en el Pacífico. Aquí es una larga historia, lo que las alianzas son alianzas temporales, pueden ser de años, pueden ser más cortas. En este caso, a tanto a China como a Rusia le conviene la alianza, pero tiene sus cláusulas. Y Eric, esta visita también se produce en un contexto especial para Putin, ¿no? Luego de que el fiscal ante la Corte Penal Internacional, bueno, dictara una orden de aprehensión, justamente acusándolo de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo ve las posibilidades, las consecuencias que puede tener ese pedido del fiscal? Sí, creo que la visita a China no está relacionada a esto. Creo que esto estaba planificado de antes, en gran parte porque China lo ha propuesto, pero claro, le conviene, le cae en este contexto, ¿no? Creo que lo que la Corte Internacional Penal, que esta orden de arresto, creo que tiene un efecto simbólico, pero también lo tiene a nivel práctico. Obviamente es simbólico porque hoy no se puede arrestar a Putin porque Rusia no es signatario y la Corte no puede arrestar a nadie si el país no lo quiere, con lo cual no es que se va a arrestar a Putin ahora. Pero limita donde Putin puede ir, ¿no? Hay una serie de países que sí, donde si Putin fuese, por ejemplo, podría ser arrestado. Así que, de cierta manera, para cualquier jefe de Estado, y no es normal que un jefe de Estado, especialmente en el poder en el momento, tenga una orden de arresto, ¿no? Entonces es importante. Pero a nivel simbólico también, porque al final de cabo hay dos cosas. Primero, que hay una serie de crímenes de guerra que han ocurrido y al final, si dicen, bueno, no, algunas veces dicen, bueno, yo hablo con Rusia y con Ucrania muy regularmente, viví en Ucrania, he estado en Rusia muchas veces. No, bueno, esto fue un soldado que a lo mejor estaba tomado, que hubo un soldado que no tenía el entrenamiento, no le hizo caso, pero esto ha sido sistemático, ¿no? Y entonces esto y cuando es sistemático, el responsable es el jefe de arriba, en este caso Vladimir Putin. Pero lo hacen también muy puntual por esta deportación de niños, y muchos de estos niños son de ciudades como Mariupol, por ejemplo, claro, donde mataron a muchos padres, ¿no? Y hoy donde también torturaron a muchos de los padres, donde desaparecieron muchos niños, que no primera vez que pasa en la historia. Entonces, y que Rusia abiertamente lo ha hecho, ¿no? La ministra de lo que puede ser el equivalente en español, no sé, el Ministerio de Derechos del Niño, de ¿no? la niñez, sí. Del ruso, ella ha dicho que ella ha adoptado a un niño de Mariupol y hay videos que pasan. Entonces, esto es una manera irónica, que es por esto, en vez de por los miles de muertos, ¿no? Que le pasen la orden de arresto, pero es porque puede ser pragmáticamente ahí. De nuevo, es simbólico por un lado, pero también tiene efectos de pragmatismo. Clarísimo. Eric de la Fuente, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias, Darío.